Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Liliana, ya me conocen y voy a continuar un poco el marco de lo que venían viendo con Gastón en el módulo de lo que es la competencia no por precios. Habían visto la publicidad y ahora estaban viendo temas de innovación y como temas de innovación en competencia no por precio vamos a ver el caso de las patentes, el caso de la concesión de los derechos de patente. Bien, tanto desde el punto de esto vamos a enfocarlo un poco desde el punto de vista de la empresa como decir, bueno, eh, ¿qué factor determina? Bueno, son muchos, pero vamos a ver el tema de la duración, ¿no? Como factor que determina la decisión de incurrir en I+D y por el lado del regulador, ¿no? Del planificador, bien, que es el que va a determinar esa cantidad de años que dura la patente. Entonces, la sección se divide más o menos en estas tres partes, o sea, ver un poco el tema de, bueno, de cuántos años, cómo decido la cantidad de años que otorgo el derecho a usar patente. Luego, el modelo de competencia entre patentes, muy aplicado a lo que soy la vacuna del COVID, donde hay una competencia por innovar por quién innova primero, quién patenta primero el invento. Y bueno, después dos ejercicios aplicados, uno aplicado al primer tema y otro aplicado a lo que es el segundo tema, que es una competencia por patentar primero que está abordada con teoría de juegos. El capítulo 23 del manual de paper, que está en español, pueden ver este tema. Bien, entonces, lo que decíamos recién es que ubicarlos un poco en el marco que estamos viendo, el tema de innovación y el tema de patentes, en el marco de lo que es la competencia no por precio. Bien, y bueno, la idea es que las patentes, o sea, el tema de las patentes, de patentar y de permitir una patente, eh, pone en cuestión el tema de la eficiencia, ¿verdad? Nosotros sabemos, de cursos anteriores, sabemos bien que el mercado cuando es competitivo, la competencia perfecta es el que me genera el mejor estado en cuanto a la eficiencia, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan que por qué era el mejor estado en términos de eficiencia? Porque es la situación de mercado que maximiza el bienestar social, ¿verdad? Bien, entonces, la innovación introduce el tema del conocimiento, bien, y el acceso al conocimiento, ¿no? Como un bien público, eh, no deberíamos permitir que hubieran restricciones al conocimiento, pero eso también genera el desincentivo de las empresas de invertir en gastos de innovación, ¿bien? Entonces, al planificador de una economía, ¿no? O sea, desde el punto de vista de una economía, se presenta el dilema entre dar incentivos a la invención, permitiendo que exista una barrera, o sea, lo que sería permitir que no opere competencia perfecta, ¿no? Sino que podría permitir la presencia de un monopolista, ¿bien? Mediante la concesión de una patente. El monopolista, supongamos que invierte en I+D, logra reducir costos en los procesos, entonces puede producir a un precio menor al precio de partida, el precio igual al costo marginal, y estaría desplazando al resto de las empresas. Pero eso sería el poder ganar por encima del costo marginal, sería el incentivo a invertir en I+D, ¿no? Bien, entonces habría que ver como planificador, es decir, bueno, entonces, ¿en cuánto tiempo le permito operar al monopolio de manera que obtenga el retorno a la inversión hecha en I+D? ¿Bien? Bien, o sea, lo que las patentes presentan, ¿no? Es que ustedes se podrían preguntar, ¿sería capaz el mercado de generar un nivel de innovación óptimo? ¿Qué pasa si no intervenimos, bien? No intervenimos con la concesión de patentes y dejamos operar el mercado en competencia perfecta. ¿Qué pasaría ante el tema de la innovación? ¿Sería capaz el mercado de generar un nivel de innovación óptimo? ¿Qué llamaríamos? ¿Qué sería un nivel de innovación óptimo?
sería aquel nivel de innovación que me permita que maximizar el bienestar social. Bien, entonces, bueno, a eso vamos, pero si dejamos el mercado operar por sí solo, ¿qué pasaría? Que si no concedo, si no hay alguien que proteja, que me permita proteger esa inversión en I+D, esperaría a que la hiciera otro, y luego la imito, ¿no? Pero nadie la haría, porque si yo invierto en I+D y luego las otras empresas me imitan enseguidamente en el corto plazo, me imitan el invento y también bajan los precios y volvemos a terminar compitiendo con un precio igual al costo marginal. ¿Bien? Terminamos otra vez en el mismo escenario y termino con la misma rentabilidad que antes. Por lo tanto, no tendría incentivo. Entonces, por eso decimos que el mercado falla. Hay una falla en la situación. No es perfecto, sino que falla. ¿Por qué falla? Porque justamente no generaría los niveles de innovación óptimos. Al no haber incentivos, se presentaría que el problema de free y todo eso. ¿Bien? Y claro, y ante esa falla estaríamos en un nivel de innovación subóptimo y por lo tanto no estaríamos en el máximo de eficiencia posible, no estaríamos maximizando el bienestar social. Bien, entonces, se presenta. El regulador dice, bueno, permito operar a la empresa como un monopolio, bien, durante un tiempo, acá sí tenemos la línea del tiempo, tenemos durante un determinado nivel de tiempo, de 0 a t vamos a suponer, permito que el monopolista opere mediante el derecho a una patente, ¿para qué? Para que no lo imiten y para que pueda obtener los retornos a la inversión en imagen. Luego de un tiempo t, expira la patente, ¿bien? Y las otras empresas no tienen ya la barrera a la entrada, que sería la patente, imitan la tecnología y vuelven a un escenario se vuelve un escenario de competencia perfecta. Entonces, ¿cuál va a ser acá la pregunta? Bueno, entonces, ¿cuál sería ese T, esa cantidad de años por la cual permite operar al monopolio con una patente? Evidentemente que desde el punto de vista de un planificador sería un T tal que de alguna manera la eficiencia sea máxima, o sea, que maximice el bienestar social. ¿Y cómo vamos a medir ese bienestar social? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a eso. Bueno, aquí lo que acabamos de decir, o sea, dentro de lo que es la política pública, buscamos un equilibrio entre la necesidad de compensar por la innovación y el acceso al conocimiento, ¿no? Se acepta la ineficiencia, se acepta esa existencia del monopolio, por un corto tiempo para generar un sistema más innovador a largo plazo. Sabemos todos que la innovación en el largo plazo genera el derrame hacia el consumidor que enfrentaría precios más bajos y por lo tanto también habría o sea, ¿cuál es la eficiencia esa a largo plazo que ganamos? Por ejemplo, si innovo y consigo producir con una tecnología más barata, en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Los precios van a ser más bajos y las cantidades transadas en el mercado van a ser mayores. Eso va a generar un beneficio para el consumidor también, ¿no? Bien. Entonces, el equilibrio va a ser entre la capacidad del innovador para obtener un rendimiento para su inversión en I+D y los beneficios que corresponden a los consumidores una vez que la patente expire y surja la competencia. ¿Bien? Tenemos que pensar justamente en un nivel de longitud de la patente que equilibre estos dos componentes. ¿Bien? Que existan, genere los incentivos necesarios para incurrir en el gasto en I+D a la empresa, pero que a su vez, a partir de determinado momento, esos beneficios se derramen hacia el consumidor, ¿bien? Y se vuelva a operar en un mercado de competencia. Mediante este modelo, vamos a ver cómo nos muestra cómo determinar ese. Entonces, partimos de una industria competitiva, donde el precio va a ser igual al costo marginal, igual a C. En el punto inicial el precio es C y la cantidad transada para ese C es Q sub C. Estamos en una situación de competencia perfecta, ¿bien? Y sabemos que la innovación, le vamos a dar a la innovación un esfuerzo y un costo. Y vamos a medir
el esfuerzo de innovar como X, que es la intensidad del esfuerzo innovador, ¿bien? Y ese esfuerzo innovador va a tener un costo, que va a venir dado por la función Rx. O sea, el costo de innovar va a venir dado por, de depender del esfuerzo que se haga. ¿Bien? Luego tenemos T como la duración de la patente, que va a ser lo que en realidad es lo que nosotros vamos a querer determinar. ¿Bien? Y al expirar la patente podrán ingresar competidores que bajarán los precios nuevamente a C. En realidad, bueno, no va a ser a C aquí, va a ser a C menos, va a ser un precio menor a C, ¿no? Cuando expira la patente. Se supone que el costo es más bajo. Si la firma invierte en X, entonces espera reducir el costo justamente en C menos X. Esto es un supuesto. Supongamos que es, en cierta manera es lineal, ¿no? O sea, si hago un esfuerzo de X, entonces espero reducir el costo de producción, que antes era C, en C menos X. Bien, la inversión en I+D exhibe rendimientos decrecientes. Este supuesto es fundamental para poder encontrar, cuando nosotros busquemos un T que queramos maximizar el bienestar social, vamos a necesitar un máximo. Y estos supuestos va a ser lo que nos permita encontrar un máximo, que la función de bienestar social presente un máximo. Bien, entonces la derivada primera del costo de innovación es positiva, y la derivada segunda del costo también es positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta el esfuerzo innovador, el costo crece a tasa creciente. ¿Bien? Por lo tanto, los rendimientos del esfuerzo innovador son decrecientes. Bien, entonces, partimos de una situación de competencia perfecta. Miren este gráfico. Partimos de una situación, esta es la demanda local, la demanda agregada, ¿no? Tenemos la demanda agregada, imagínense que son la empresa innovadora, ¿bien? Entonces, estamos en una situación donde el precio C y las cantidades transadas serían Q sub C0, ¿bien? Y la empresa innovadora genera un cambio tecnológico, supongamos que le permite reducir su costo a C menos X. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, ¿qué pasa? Cuando la empresa logra bajar sus costos a C menos X, ¿qué va a hacer? Va a bajar su precio marginalmente por debajo de C. ¿Bien? Va a bajar su precio por debajo de C, ¿sí? Que le va a permitir desplazar al resto de la competencia. Y se va a quedar, o sea, este C sería un C menos algo, ¿no? Sería apenas por abajo de C. Entonces, eso le permite operar como un monopolista, y es el que enfrenta toda la demanda. ¿Se acuerdan del escenario del monopolio? Bien, que tenían otra curva que salía desde acá, que cortaría acá, que era el ingreso marginal, ¿no? O sea, el ingreso marginal era igual al costo marginal, y después subíamos el precio a la función de demanda. Marcamos entonces. En principio, mientras que la empresa, el monopolio, opere tenga ese derecho patentado, va a ser el único y va a cobrar un precio C, bien, y ofrecer una cantidad Q sub C. ¿Sí? Bien, C, acuérdense que no es C, es apenas un poquito menos de C, para lo suficiente para desplazar al resto de la competencia y quedarse él solo en el mundo. Bien, entonces, cuando vence la patente, ¿bien? ¿Qué va a pasar? En el momento T, cuando la patente vence, expira, se genera el derrame hacia las empresas competitivas, hacia otras empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a entrar nuevas empresas, ya no hay barreras a la entrada, van a copiar los procesos más baratos, van a también producir a un costo C menos X. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la oferta, ¿verdad? Va a aumentar la cantidad de empresas,
van a entrar empresas al mercado y, o sea, en un escenario de nuevo equilibrio es como que la oferta se acuerdan, ¿no? Como que la curva de oferta se trasladaba a la derecha, entonces van a tener más oferta, ¿sí? Porque va a haber una entrada de empresas, porque van a imitar el proceso más barato y les va a ser rentable entrar a producir el mismo producto, y por lo tanto vamos a tener una cantidad en la economía, una cantidad transada de Q sub C, T sería en el momento T. Bien, tenemos un precio menor, que sería el nuevo costo marginal para todas las empresas C menos X, y una cantidad transada mayor. Bien, entonces, en términos de análisis de bienestar, ¿qué está sucediendo de un momento a otro? Foto, primer momento, un monopolista, cobrando un precio C y una cantidad total en la economía, Q sub C0 para un nivel de demanda. Entonces, foto, momento T, momento de expiración de la patente. Bien, estamos en un escenario competitivo donde hay una cantidad de empresas, un número relativamente grande de empresas, produciendo un costo C menos X, y la cantidad en el mercado sería transada Q sub T sub C. En términos de bienestar, ¿qué pasa? ¿Qué era el cuadrante A, esta área A? Esta área A, cuando la empresa opera como monopolista, era excedente del productor, ¿verdad? Era excedente del productor, ¿bien? O sea, era parte del beneficio de la empresa, ¿bien? O sea, producía un costo C menos X y sin embargo vendía a un precio C. Por lo tanto, la diferencia entre C y C menos X para cada unidad que adiciono y vendo, ¿bien? Era excedente del productor. ¿Qué pasa con ese excedente del productor? Una vez que expira la patente, cobramos un precio C menos X. Ese excedente del productor, este consumidor que le pagaba C al monopolista, ahora paga C menos X. Por lo tanto, el área A pasa, se transfiere, ¿no? De ser excedente del productor, lo transferimos al consumidor. Es el consumidor quien se apodera de ese excedente porque enfrenta un precio menor y estaría dispuesto a pagar, o sea, que pagaba antes C y ahora paga C menos X. Bien. Entonces, el área A se transfiere en el momento T al consumidor. ¿Y qué pasa con el área B? ¿Se acuerdan de las ganancias o las pérdidas de eficiencia, verdad? Antes el área B directamente no existía. Bien, ahora tenemos un pedazo de excedente, que es el área del triángulo B, que se genera como excedente del consumidor. Vean que para las cantidades entre Q sub 0 y Q sub T, los consumidores estarían dispuestos a pagar este precio, un precio más alto que C menos X. ¿Bien? Entonces, ese precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores entre Q sub 0 y Q sub T, menos lo que realmente pagan C menos X, es un nuevo excedente que aparece del consumidor. ¿Bien? Entonces, al momento de expirar la patente, se generan dos cuestiones. La primera tiene que ver con una transferencia de bienestar del productor hacia el consumidor y luego una ganancia de bienestar. B sí es una ganancia. A no es una ganancia de bienestar porque antes esta área la tenía el productor. Simplemente se transfiere. Y B es una nueva ganancia de bienestar porque se generan nuevas transacciones en el mercado, ¿no? De Q sub 0 a Q sub T son nuevas transacciones que generan el excedente B. Bien, ahora fíjense que el excedente del consumidor es toda esta área. ¿Sí? Bien, antes el excedente del consumidor era esto y ahora es todo esto. Bien, entonces el consumidor gana A, el excedente pasa a ser mayor que antes en A más B. Bien, entonces, ¿qué queremos ver con este gráfico?
Bueno, justamente, ¿qué es lo que sucede en el momento que expira la patente? Bien, acá tienen la explicación, lo que acabamos de decir, está descrito aquí. Entonces, justamente, ¿cuál va a ser, mirando el gráfico, imaginen, cuál va a ser justamente lo que yo quiero decidir como planificador, es cuál va a ser el T óptimo, cuál es el T que me conviene fijar? Y eso justamente lo que decíamos al principio, va a tener en cuenta tanto que el empresario, el innovador, tenga incentivo suficiente en términos de ganancias para poder descontar ese gasto en I+D, y por otro lado, va a tener en cuenta las ganancias de bienestar que se generan una vez que expira la patente. Entonces, eso lo ven acá. Por una parte tenemos la suma de las ganancias del monopolista hasta T, que sea lo suficientemente grande de manera de incentivar al empresario que realice este gasto en I+D, por un lado, bien, tengo que tener en cuenta esto para que se produzca la innovación, y por otro lado, la suma de A, claro, hasta el año T más B, por infinitos años, ya tenemos que la suma de hasta el año T, la suma de los beneficios que recibe el monopolista más la suma de ese mayor excedente de los consumidores, que va a ser, una vez que expira las patentes por infinitos años, sea la máxima posible, ¿verdad? O sea, que sería lo que sería esto más esto, y sería maximizar el bienestar social neto. ¿Bien? Neto, porque le vamos a ver ahora que dijimos que el esfuerzo ese, ni más de la suma de los beneficios, va a haber que descontarle el costo de la innovación. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es buscar un teta que maximice el bienestar social. ¿Bien? Y en este caso, el bienestar social tenemos lo que era, ¿se acuerdan? Ustedes lo vieron como el excedente del productor, que son los beneficios del productor, más el excedente del consumidor. Bien, que lo desglosamos en este punto. Entonces, hasta el año T, bien, la situación de mercado va a ser de monopolio y vamos a tener el excedente del productor, que va a venir dado por la suma de los beneficios, bien, hasta el año T, de 0 a T-1, bien, que proviene de ese esfuerzo en innovar, ¿no? Y que va a depender justamente tanto del esfuerzo innovador como de la cantidad de años que puede explotar la patente. Bien, o sea, evidentemente, si T es más grande, va a estar durante más años obteniendo los beneficios de operar como monopolista. Y esos beneficios descontados, bueno, hacemos el valor presente, ¿no? Descontamos el beneficio para calcular el bienestar social al momento hoy. Hacemos la actualización de esos beneficios, ¿bien? En un primer periodo, en un periodo 2, en un periodo 3, supongamos en años. Y nos queda entonces la actualización de los beneficios, nos queda una progresión geométrica que nos trae los beneficios al momento de hoy, hasta T año, y nos queda 1 menos R a la T sobre 1 menos R. ¿Bien? Bien, eso se acuerdan de microeconomía 2, ¿bien? De la actualización en un caso finito, ¿no? Ingresos futuros, pero finito. Y luego tenemos los beneficios, ¿bien? La parte de lo que es el excedente del consumidor, ¿bien? Que es la suma, vamos, de acá hasta acá, la suma de B desde el momento T hasta el infinito, que es el excedente del consumidor que conseguimos una vez que expira la patente. ¿Bien? Y lo mismo, mediante una actualización, mediante una progresión geométrica, sería el excedente desde T infinito, nos quedaría, bueno, si hacemos entre paréntesis 1 más R cuadrado, más bien hasta infinito, ¿se acuerdan que les quedaba la progresión geométrica que era igual a R a la T sobre 1 menos R por el excedente del consumidor? Esto me actualizaba en un escenario, en un horizonte infinito. Bien. Entonces,
es la maximización del bienestar social, me lleva justamente a la suma de esto más esto, bien, la suma de los beneficios del monopolio hasta el año T, más la suma del excedente del consumidor, y todo esto actualizado al valor presente. ¿Bien? Y a esto le voy a tener que restar, evidentemente, los costos del negocio. ¿Sí? Bien, entonces, la primera etapa, ¿cuál va a ser? Entonces, ¿cómo resuelve el planificador? ¿Cómo va a resolver cómo resuelve el planificador el valor de T? Y esto lo va a hacer mediante lo que podemos ver un juego en dos etapas, ¿no? La primera etapa va a ser el planificador o la oficina de patentes establece T, la duración de la patente. Y en una segunda etapa, la empresa innovadora elige X, elige el esfuerzo que va a hacer, la intensidad del esfuerzo innovador. Como vimos, la intensidad de este esfuerzo innovador va a depender de T. Entonces, si ustedes son un planificador y quieren conseguir determinado nivel, por ejemplo, yo quiero conseguir que en este año se generen 10 millones de innovación, digamos, de gasto en innovación, bien, ustedes van a querer conocer cuál es el T que tengo que anunciar, bien, para que las empresas decidan generar un X igual a los 10 millones de dólares que quiero que se generen de innovación en el mercado, de gasto en innovación. Entonces, lo que hace la oficina de patentes o el regulador en planificación anticipa correctamente el impacto que su decisión de T produce en el nivel de X que la empresa innovadora elige. Bien, lo que acabamos de decir. Y decimos que, bueno, el juego en realidad, o sea, el ejercicio se resuelve por inducción hacia atrás, ¿no? Porque en realidad, antes de anunciar T, lo que va a hacer el planificador va a resolver justamente el problema de la empresa, ¿no? Va a resolver el esfuerzo que daría la empresa para cada nivel de T. Así yo, resolviendo eso, elijo el T que voy a anunciar. ¿Bien? Bien. Entonces, acá vemos. Lo que vamos a buscar entonces es resolver por inducción hacia atrás, ¿se acuerdan? ¿No? La mejor respuesta de la empresa, o sea, la oficina de patentes va a resolver el problema de la empresa. ¿Bien? La mejor respuesta de la empresa innovadora ante el anuncio de T. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema de la empresa innovadora? Es justamente maximizar, ¿no? Va a ser el valor presente de los beneficios de innovar. ¿Bien? Entonces, le vamos a llamar V, ¿no? Bien, que va a depender del esfuerzo innovador y de T, bien, a la suma de los beneficios de 0 hasta el momento T-1 de los beneficios que obtiene el monopolista con la empresa que innova, bien, durante los T-1 años que dura la patente. ¿Sí? Y eso ya lo vimos. Bien. Nos queda por progresión geométrica con un horizonte, o sea, la actualización de los flujos de fondo en un horizonte finito, nos queda igual al beneficio actualizado, o sea, por esta progresión. Entonces, para cualquier T que elija la oficina de patentes, bien, la empresa va a maximizar su beneficio eligiendo el X que maximice, bien, justamente la empresa anuncia a la oficina de patentes, bueno, las patentes para tal hallazgo se dan en 10 años, entonces toma para 10 años y va a calcular el esfuerzo que está dispuesto a hacer. ¿Bien? Después verán si ese esfuerzo que estás dispuesto a hacer le permitirá generar el hallazgo o no, ¿no? Eso es otra decisión. Pero el valor, o sea, lo que mira la empresa es esta ecuación, ¿bien? El V, la actualización de los beneficios que me genera un esfuerzo X para un determinado valor de T, menos el costo de ese esfuerzo. Entonces, la empresa innovadora va a seleccionar el óptimo,
para el nivel dado que la oficina, para el nivel D que anuncia la oficina de patentes. Bien, eso le vamos a llamar la mejor respuesta de, perdón, la mejor respuesta de la empresa innovadora frente al anuncio de la oficina de patentes, que va a ser el X. La mejor respuesta es el nivel de esfuerzo en innovación que está dispuesta a hacer la empresa frente al anuncio que hace la oficina de patentes sobre el nivel de años que puede dar la patente. Bien. Evidentemente, el gasto de la empresa en innovación siempre va a aumentar con la duración de la patente, o sea, X siempre, a medida que aumenta T, va a aumentar porque cuantos años más me permiten operar con el derecho de patente, el retorno va a ser más alto y por lo tanto el esfuerzo va a ser más alto, pero disminuye, si aumenta R, bien, y disminuye si la innovación se vuelve más costosa. Eso ya lo vimos, que si aumenta el costo de la innovación, el esfuerzo innovador va a ser menor. Bien, entonces lo que hace la oficina de patentes es resolver primero este problema y conocer justamente cuál sería el esfuerzo innovador realizado por las empresas dado el nivel de T que yo anuncié, o que yo anuncio. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a dejar por aquí, porque se me va a cortar la conexión a Zoom. Y seguimos en una sección próxima.